Bienvenidos, estimados hermanos, a su programa Semilla de Fe y Esperanza. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da una cordial bienvenida. Hoy, la liturgia de la iglesia nos presenta una fiesta muy especial sobre la presentación de la Virgen María. Queremos hacer una reseña para que comprendamos un poquito mejor cómo se dio ese acontecimiento hace miles de años. Sucede que nosotros hemos estado acostumbrados, cuando hablamos de la Virgen María, a hablar, por ejemplo, de cuando el ángel llega a visitarle y le da la buena nueva de su concepción, es decir, de su embarazo, cuando nace el niño, cuando huyen a Egipto, o las profecías de Isaías 7:14, o lo que también Pablo habla a los Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 4, versos 4 al 7, cuando dice que se cumplió el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Pero eso es lo que más se habla. Sin embargo, parte de la historia, a esto también le llaman la historia de libros apócrifos, es decir, historias que no están escritas en la Biblia, pero que de esa manera se llega a realizar esta forma. Y dice así la historia. Una tradición muy antigua cuenta que cuando la Virgen María era muy niña, sus padres la llevaron al templo de Jerusalén y allá la dejaron por un tiempo, junto con otro grupo de niñas, para ser instruidas muy cuidadosamente respecto a la religión. Es decir, los padres de la Virgen María, que también no están escritos en la Sagrada Escritura, pero por la tradición de la iglesia, la historia, nos dice que se llamaron San Joaquín y Santa Ana. Pues para que nos demos cuenta que eran unos padres responsables, padres también dedicados a obedecer la ley de Dios. Imagínense, desde niña llevaron a esta niñita, María Santísima, a que la educaran en la fe. Hoy podríamos hablar que le den catequesis, formación, ¿verdad? Que la eduquen en la fe. Que la eduquen en la fe. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante es hoy ver en día que los padres de familia no se responsabilizan de sus hijos, solo se responsabilizan en el estudio intelectual, académico, pero no en el estudio, vamos a decir, de formación espiritual o formación también de lo que es la iglesia. Las dejaron allá a ese grupo de niñas para ser instruidas cuidadosamente respecto a la religión y a todos los deberes para con Dios. Oiga, para todos los deberes para con Dios. Es decir, le enseñaran la Torá, los libros Pentateuco, los libros de la ley, los libros históricos, y que ellos iban a ser obedientes y respetuosos a Dios nuestro Señor. Por tanto, ella desde muy niña conocía muy bien todo lo que era lo religioso. María se entregó por completo a Dios, movida por el Espíritu Santo. Es decir, en el tiempo que ella estuvo recibiendo esa formación, esa educación, ¿verdad? También ella se fue enamorando de Dios. Le fue gustando, le fue atrayendo esa doctrina, la doctrina judía. Conoció los 10 mandamientos, la ley, que eso era lo primordial que un niño, una niña tenía que aprender sobre la ley. Y los 10 mandamientos precisamente era eso,
aprender la ley. Entonces, la presentación es una fiesta que nació allá por el año 543. Escuche bien, 543. Estamos hablando que estábamos en el siglo VI, ¿verdad? Cada siglo tiene 100 años. Y hablamos del año 505 años. Pero también había ya 43 años más. 543. Sobre el siglo VI. En Oriente, por supuesto. Recordemos que Oriente son todos aquellos lugares, países, terrenos que hablamos, ¿verdad? Jerusalén, Israel, pueblos judíos, etc. Y nosotros estamos acá en Occidente, en ocasión de la dedicación de la Basílica de Santa María, la Nueva en Jerusalén. Es decir, que por aquel tiempo, por aquella época, se le dedicaba también a esta basílica llamada Santa María, la Nueva en Jerusalén. Qué interesante esta historia que muchas veces nosotros la desconocemos. Muchas veces pensamos que Dios vino, manda al ángel directamente donde la Virgen María, donde ella estaba haciendo sus oficios, ella estaba haciendo sus lavando trastes, torteando, planchando, no sabemos. Algunos teólogos se imaginan a María incluso leyendo la ley, leyendo el Antiguo Testamento o alguno de los profetas. Porque como acabamos de decir, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, ya estaba profetizado la promesa de Dios, ya había dicho de que iba a haber una mujer y un hombre en los cuales no le iban a fallar, los cuales iban a ser obedientes. Y ella fue María, de la cual nace nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo sabemos que en la cruz del Calvario destruyó la muerte eterna, por supuesto. La muerte física es connatural con cada persona humana. Entonces María conocía un poco de eso. Lo dijimos al principio, ¿verdad? Isaías 7:14. A lo mejor los teólogos que se inspiraron en ella estaba leyendo ese capítulo y ese versículo del profeta Isaías. Que iba a haber una joven virgen, una doncella, la cual iba a estar embarazada por obra del Espíritu Santo. Y el niño que naciera de esa virgen se iba a llamar Emmanuel. Entonces, a lo mejor la Virgen María ya tenía una idea, un conocimiento de cómo se iba a venir dando el proyecto salvífico de Dios, que es un misterio. Y que gracias a sus padres, que también fueron educados, obedientes ante la ley de Dios, la mandaron, nos dice acá, ¿verdad? La mandaron con un grupo de niñas a estudiar a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Aproximadamente tuvo que tener más o menos unos de 11 a 13 años, hermanos. Porque, si usted se recuerda, cuando María lleva con José a Jesús por primera vez a Jerusalén, a la fiesta de Jerusalén, él tenía una aproximada también esa edad, 12 años. Entonces era la edad que ya unos padres de familia pueden llevar a su hijo al templo desde su casa. No es como ahora, ¿verdad? Que ahora uno tiernitos llevan a los niños al templo. En aquel tiempo no era así. Hasta que el niño tenía más uso de razón, ya su conciencia estaba un poco más evolucionada, desarrollada, un poco más de conocimiento, de inteligencia, ya se podía llevar a un niño que estuviera en silencio, porque no es como ahora los templos. Grita un niño, llora otro niño,
jala una sillita, la anda arrastrando por todo aquello. No, los niños tenían que estar escuchando la ley o la predicación de los escribas, de los maestros de la ley. Estimados hermanos, estas son pequeñas historias que a lo mejor nosotros o ustedes desconocíamos, porque no son directamente desde la Biblia, pero les hablé puntos concretos, exactos de la Biblia, donde se ha venido dando esos procesos de la promesa de salvación. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó una vez más. Comparte nuestro video, ayúdanos a llegar más lejos, ayúdanos a que estas enseñanzas o formaciones otras personas a lo mejor las desconocen y también las puedan conocer. Hasta la próxima.